Empecemos entonces. Bien, jóvenes, hoy día comenzamos con la unidad 2, el tema de conjuntos, ¿sí? Bueno, cabe mencionar que les acabé de subir las diapositivas al Moodle, ¿sí? Y, bueno, a ver si se la paso también por el WhatsApp. Ya. Empecemos con la teoría de conjuntos. Sí. Vamos a ver qué es un conjunto, ¿sí? Pues veamos la definición de conjunto, ¿sí? Bueno, dice lo siguiente: un conjunto es una colección, reunión o agrupación de objetos que poseen una característica o propiedad común bien definida, ¿sí? Bien definida, ¿sí? Fíjense aquí, fíjense por favor, aquí que el concepto de conjunto es muy importante, jóvenes, ¿sí? Es una colección, como aquí indica, o un grupo de objetos, ¿sí? Una colección de objetos que poseen una característica en común, ¿sí? O sea, todos poseen las mismas características, ¿sí? ¿Ok? Porque es común, dicen, ¿sí? Y de paso, esa característica tiene que estar bien definida, ¿ok? Bueno, de conjuntos, podemos referirnos a bastantes conjuntos, el conjunto, por ejemplo, de las vocales, el conjunto, un conjunto de niños, ¿sí? Un conjunto de jóvenes, un conjunto de adultos, ¿ok? ¿Sí? Conjunto de los números naturales, conjunto de los números enteros, de los números racionales, etc. Todas esas colecciones que les estoy mencionando, como aquí indica, tienen una característica o propiedad común bien definida, ¿sí? ¿Okay? Por favor, sus micrófonos, jóvenes. Bien. A los objetos que conforman el conjunto se les llama elementos, ¿sí? Se les llama elementos, ¿sí? ¿Ya? Veamos cómo se denota un conjunto, cómo es la notación, ¿sí? Generalmente a los conjuntos usualmente se denotan con letras mayúsculas del alfabeto, ¿ok? A los conjuntos se los denota con las letras mayúsculas del alfabeto. Entonces yo puedo hablar del conjunto A mayúscula, del conjunto B mayúscula, del conjunto C mayúscula, etcétera, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, para referirnos al conjunto de las vocales, se lo puedo hacer de la siguiente manera, ¿sí? Aquí tenemos entonces, fíjense, el conjunto de las vocales. El conjunto A, ¿sí? Este es el nombre del conjunto, ¿sí? Es el conjunto A, ¿ok? Denotado con la letra A mayúscula, ¿sí? Para seguir esa convención. Y aquí tenemos los elementos que conforman dicho conjunto, ¿sí? En este caso sería la vocal A, la vocal E, la vocal I, la vocal O y la vocal U, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo para encerrar? ¿Qué hago yo para encerrar? Para acoger a todos los elementos de mi conjunto, los encierro con llave, ¿sí? Los encierro con llave, ¿ok? Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Hasta aquí alguna pregunta. Entonces ya tenemos claro lo que es el concepto de conjunto. Tenemos claro lo que es el concepto de conjunto. Cómo se los denota, ¿sí? Y cómo se llaman los objetos que conforman dicho algún conjunto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí tengo conjunto y sus elementos, ¿ok? Y recordemos que tengo que encerrar en llaves, ¿sí?
todos los elementos que conforman el conjunto, ¿sí? Fíjense que aquí tengo unas llaves, ¿ok? Con eso encierro a todos los elementos que conforman el conjunto. Bien, ¿qué más tenemos? Ok, para indicar, como aquí dice, para indicar que un elemento pertenece a un conjunto, usamos el símbolo de pertenencia, ¿sí? Que es una letra E curviada, ¿sí? Es una letra E curviada. Con eso indicamos que un elemento pertenece a dicho conjunto, ¿sí? ¿Ok? En cambio, para indicar que un elemento no pertenece a dicho conjunto, ¿sí? Se suele usar la misma letra E, pero con una barra, indicando que ya con eso significa que el elemento no pertenece a dicho conjunto, ¿sí? ¿Ok? Bien, sigamos entonces. Bien. Bueno, entonces como aquí decía, si un elemento pertenece a un conjunto, usamos el símbolo de pertenencia, que es el que está aquí. Este es el símbolo de pertenencia. Para decir que un elemento no pertenece a dicho conjunto, usamos en cambio el mismo símbolo, pero con una barra, ¿sí? Como aquí está indicándome, ¿sí? Podemos utilizar también el símbolo de negación que hemos ya visto en lógica matemática, de esta manera, ¿sí? ¿Ok? Ya veremos cómo se puede utilizar, ¿sí? Entonces, bueno, en el ejemplo anterior de uniones vocales podemos decir, por ejemplo, y pertenece al conjunto A, ¿sí? ¿Ok? Vamos también a decir que la vocal U pertenece al conjunto A, ¿sí? ¿Ok? Fíjense, ¿sí? Fíjense que yo cuando quiero hablar de los elementos o de algún elemento que pertenezca o no a dicho conjunto, ¿sí? Tengo que escribirlo tal cual está dentro del conjunto, ¿sí? ¿Ok? Es decir, yo no puedo colocar, por ejemplo, esta es la forma correcta, ¿por qué? Porque este elemento está tal cual aquí dentro de este conjunto, ¿sí? Pero yo no puedo decir, por ejemplo, esto. Yo no puedo poner esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo coloco de esta forma, ¿sí? Yo estoy aquí indicando que yo tengo un elemento escrito tal como está aquí. Es decir, yo tendría este elemento dentro de este conjunto, ¿sí? Así escrito tal cual.
cosa que no lo tengo en este ejemplo. Por lo tanto, mucho ojo cuando escribamos, cuando nos refiramos a un elemento, ¿sí? Hay que escribirlo tal cual está dentro del conjunto, ¿sí? Entonces, si este elemento, si la i, por ejemplo, no la tengo entre paréntesis, yo no tengo que colocarle ningún otro símbolo, ya que automáticamente estaré diciendo que eh, tengo ese elemento, pero con otros símbolos aquí dentro de este conjunto, ¿sí? Entonces, para este caso, esto está mal escrito si me quiero referir a la vocal I dentro del conjunto de las vocales, ¿sí? Bien. ¿Qué más puedo decir, por ejemplo? 7 no pertenece al conjunto A, ¿sí? Pero también lo puedo colocar de esta forma, fíjense jóvenes, con el símbolo de la negación que ya hemos visto en lógica matemática. Yo también puedo escribirlo así, de esta forma, ¿sí? Y aquí, ¿qué digo? No es verdad que 7 pertenezca a A, ¿sí? No es verdad que 7 pertenece al conjunto A. Entonces, yo también puedo utilizar, jóvenes, el símbolo de la negación, ¿sí? Para indicar cuando no tenga pertenencia, ¿sí? ¿Ok? Bien. Por ejemplo, también podemos decir H no pertenece al conjunto A, ¿sí? Usando esta la simbología de no pertenencia, pero también se lo puedo hacer utilizando el símbolo de negación de esta forma, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Son válidas, ¿ok? Estas formas son válidas, ¿sí? Bien, ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Continuamos entonces, a ver, ya. Ahora, fijémonos que ya ha definido este conjunto, ¿verdad? Ya ha definido este conjunto, el conjunto de las vocales, ¿sí? Eh, Fíjense que aquí lo que estas relaciones de pertenencia que aquí hemos colocado, eh, en realidad, ¿qué vienen a hacer? Vienen, vienen, vienen a ser ya una proposición, vienen a ser proposiciones, ya definido este conjunto, ¿sí? Entonces, entonces, el decir que la vocal I pertenece a este conjunto A es una proposición, ¿verdad? Y es una proposición verdadera, ¿sí? ¿Ok? Sí. El decir que el número 7 no pertenece a es una proposición verdadera, ¿correcto? ¿Sí? Si yo digo que el número 5 pertenece a este conjunto A, esta es una proposición falsa, ¿verdad? Pero si yo
Ahora, si yo niego esta proposición y digo 5 no pertenece a este conjunto A, ¿sí? Se me transforma en una proposición verdadera, correcto, ¿sí? Que es lo mismo que tener 5 no pertenece a este conjunto A, es una proposición verdadera, ¿sí? ¿Ok? Entonces, fíjense, jóvenes, que ¿sí? Fíjense que aquí tenemos proposiciones, ¿verdad? Podemos formar también o tener proposiciones cuando hablamos de conjuntos, ¿sí? ¿Ok? Bien, continuemos. Veamos cómo se puede describir un conjunto, ¿sí? Eh, en el ejemplo anterior vimos ya una de las descripciones en las que se puede tener un conjunto, pero hay otras también, ¿sí? Las que mencionamos a continuación. Tenemos descripción por comprensión, ¿sí? Entonces, un conjunto se describe por comprensión cuando queremos referirnos a alguna característica de los elementos, ¿sí? O las características de los elementos. Por extensión, o también llamada por tabulación, en cambio es cuando listamos todos los elementos que pertenecen a dicho conjunto, ¿sí? En el ejemplo anterior, se colocó la descripción por tabulación o por extensión, ¿sí? Y también tenemos descripción por diagramas de Venn, ¿sí? Descripción por diagramas de Venn. En este caso, cuando utilizamos diagramas de Venn, lo que hacemos es graficamos el conjunto, ¿sí? Graficamos el conjunto, así es como se representa por diagramas de Venn, ¿ok? Por ejemplo, bueno, por comprensión tenemos lo siguiente. Si queremos escribir el conjunto anterior, el conjunto A, por comprensión, lo colocamos de esta manera, ¿sí? ¿Cómo se lee? Vamos a leer esta parte y tenemos, ¿sí? La lectura es así. El conjunto A dice A es el conjunto, ¿sí? Es el conjunto de las X, tal que este slash o esta barra diagonal se lee tal que X es una vocal, ¿sí? Entonces, repito la lectura. A es el conjunto de las X, ¿sí? Tal que X es una vocal, ¿ok? Ya. Con estos jóvenes estoy describiendo la característica de los elementos de este conjunto, ¿sí? ¿Ok? Estoy escribiendo la característica de los elementos de este conjunto, ¿sí? ¿Ok? Sí. Ya. Mucho ojo. Yo puedo tener conjuntos que tengan más de una característica, ¿sí? Yo puedo tener conjuntos que tengan más de una característica, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo referirme a un conjunto B y decir B es el conjunto de las X, tal que X, es un número impar y primo, ¿sí? ¿Ya? Todos conocemos los números primos, ¿verdad? ¿Sí? Todos sabemos cuáles son los números primos, ¿sí? Los números primos son aquellos que solamente tienen dos divisores. ¿Cuáles son?
la unidad y el número en sí. ¿Okay? Un número primo es aquel que solo es divisible para la unidad y para sí mismo. ¿Ok? ¿Sí? Los números primos, ¿sí? Dentro de los números primos se descarta el número 1. ¿Sí? El número 1 no es primo. ¿Ok? Bien. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo un conjunto donde tenemos o donde podemos identificar dos características, ¿sí? Entonces aquí leo, ve el conjunto de las X, tal que X es un número impar y primo, ¿sí? X es un número impar y primo. Es decir, aquí estoy dando características, dándole más características a los elementos que conforman este conjunto B. ¿Sí? Una de ellas es que es impar y la otra es que es primo. ¿Sí? Bien, continuemos. Por extensión o tabulación tenemos lo siguiente. ¿Sí? Como en el ejemplo anterior, fíjense, tenemos que, cuando colocamos por extensión o por tabulación, tenemos que, en cambio, colocar todos los elementos del conjunto, todos, ¿sí? Absolutamente todos, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí tenemos el conjunto A, ¿sí? Es el conjunto formado por los elementos A, E, I, O, U, ¿sí? Aquí tenemos entonces por extensión o por tabulación, ¿ok? Y si yo quiero escribir un conjunto o describir un conjunto por diagramas de Venn, ¿sí? Lo puedo hacer de esta manera, fíjense, gráficamente, ¿sí? Por diagramas de Venn es gráficamente, es un gráfico, ¿sí? Que se hace de conjunto. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo siguiente, ¿sí? Aquí, el conjunto se lo ha representado, ¿sí? Como un círculo, ¿sí? Como un círculo, y adentro es que se colocan sus elementos, ¿sí? Aquí está definido que el círculo es el conjunto A y aloja a todos estos elementos, ¿sí? ¿Ok? Bien. No necesariamente, jóvenes, cuando se trabaja con diagramas de Venn, no necesariamente hay que colocar círculos, se pueden colocar cualquier figura, ¿sí? Cualquier figura cerrada, eso sí, cualquier figura cerrada, es decir, un cuadrado, un triángulo, rectángulo, pentágono, lo que ustedes se den, o cualquier forma cerrada, ¿sí? Yo puedo dibujar en diagramas de Venn, ¿sí? Para representar un conjunto, ¿ok? Para representar un conjunto, ¿sí? Y adentro coloco sus elementos, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Por favor, jóvenes sus micrófonos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo está claro. Ya. Ya, muy bien. Ya. Muchos dice referirnos a un conjunto por comprensión se hace necesario cuando un conjunto tiene muchos elementos, ¿sí? Claro, eso yo les iba a indicar. Jóvenes, por favor, sus micrófonos. Bien, continuamos entonces. A ver, estamos. Ya vimos hasta diagramas de Venn, ¿sí? Entonces, bueno, aquí nos dice referirnos a un conjunto por comprensión se hace necesario cuando un conjunto tiene muchos elementos, por supuesto. O sea, y más aún cuando ya veremos conjuntos
conjuntos infinitos, ¿sí? Los cuales allí sí es necesario describirlos por comprensión, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Por extensión o tabulación, en cambio, se hace, sobre todo, se describen conjuntos que tienen pocos elementos, asimismo con diagramas de Venn. ¿Sí? Generalmente se usan para conjuntos que tienen pocos elementos, conjuntos unitarios, por ejemplo, que tienen un elemento, eso ya lo veremos, o que tengan 5 o 10 elementos, por ejemplo. ¿Sí? Cuando tenemos ya conjuntos muy grandes, que tienen bastantes elementos, lo mejor es describirlos por comprensión. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, el conjunto B, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, como aquí me indica, el conjunto B conformado por las X, tales que X es un número real, ¿sí? Entonces, fíjense, este es un elemento infinito y en ese caso sí es, o hay que describirlo por comprensión, ¿sí? Porque si lo describimos por tabulación nunca vamos a terminar, ¿sí? Y peor aún por diagramas de Venn, ¿ok? Bien, continuemos. También tenemos otro ejemplo, ¿sí? Sé que es el conjunto de las X, tal que X es una estrella del universo. Uf, hay millones de estrellas. Veamos otro ejemplo por comprensión, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el conjunto A, que es el conjunto de las X, tales que X es una consonante de la palabra amistad, ¿sí? X es consonante de la palabra amistad, ¿sí? Veámoslo por extensión o tabulación. Aquí tenemos las consonantes, ¿sí? De la palabra amistad, que sería A es el conjunto formado por D, M, S, T, ¿sí? Que son consonantes de la palabra amistad, ¿sí? Y por diagramas de Venn tendríamos de esta forma, ¿sí ven? El conjunto A, ¿sí? Se lo ha representado como un óvalo, y aquí adentro están sus elementos, ¿sí? D, M, S, T, ¿ok? ¿Sí? D, M, S, T, ¿ok? Los elementos que no pertenecen al conjunto, ¿sí? Se los coloca fuera de la forma que se eligió para el conjunto, ¿sí? Se los coloca fuera. Entonces, por ejemplo, si yo tomo como referencia la palabra amistad, ¿sí? ¿Cuáles elementos quedan afuera? Que hayan afuera las vocales, ¿verdad? La A, la I, sí, son las únicas, ¿verdad? La A y la I, ¿verdad? Entonces esas quedan afuera. Entonces esos elementos no pertenecerían a el conjunto A. Entonces se lo puede colocar por aquí y la I por acá. ¿Sí? Bueno, alguien se preguntará, pero tengo dos vocales A, ¿por qué solo coloco una? Ya, eso ya también lo veremos, pero les adelanto, ¿sí? Dentro de un conjunto, ¿sí? Es irrelevante colocar elementos repetidos, ¿sí? O sea, el que yo coloque elementos repetidos en un conjunto, ¿sí? No lo va a hacer más grande, ¿sí? ¿Ok? No va a aumentar sus elementos, no, porque ya tengo ese elemento. Entonces, yo no puedo colocar dentro de un conjunto de elementos repetidos, ¿sí? ¿Ok?
¿sí? Entonces, aquí basta con colocar un elemento, así tenga elementos repetidos, solamente tengo que colocar uno. ¿Ok? Bien, continuemos. Entonces veamos otro ejemplo, ¿sí? Entonces, defino este conjunto por comprensión y digo, A es el conjunto de las X, tal que X es un color de la bandera del Ecuador, ¿sí? ¿Ok? Eso está, el conjunto ahí está escrito por comprensión, ¿sí? Tenemos bien definida aquí la característica de los elementos de este conjunto, ¿sí? Si yo quiero colocar o describir el conjunto por extensión o por tabulación, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo me quedaría? Entonces, A es el conjunto formado por el amarillo, azul y rojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos son los colores de la bandera del Ecuador, ¿sí? ¿Ok? Y por diagramas de Venn, lo podría escribir de esta forma, ¿sí? Lo podría dibujar o describir de esta forma, ¿sí? Al conjunto A, bueno, le estoy dando la forma de un círculo y adentro coloco esos elementos, ¿sí? Amarillo, azul y rojo, ¿sí? ¿Ok? Ya. Afuera estarían los elementos que no pertenecen al conjunto, ¿sí? Por ejemplo, puede estar verde, ¿sí? ¿Qué otros elementos pueden estar afuera de este conjunto? Si yo tomo como referencia los colores, puede estar el verde, puede estar también ¿cómo es? El blanco, Color café. El negro. claro, blanco, café, negro, etcétera. Celeste. Sí, bueno, ahí, claro, celeste, lila, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Ok? Ya, ahí tenemos entonces, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Entonces aquí, por ejemplo, jóvenes, si yo aquí coloco ciertas proposiciones, por ejemplo, si yo digo lo, lo siguiente, naranja pertenece a este conjunto A, ¿sí? ¿Esta proposición es verdadera o es falsa? Falsa. Es falso. Falsa. Es falso, ¿verdad? Sí. Falsa, Ok, profe. muy bien. Entonces, para que sea verdadera, yo como tengo que colocarla, yo puedo hacer de esta forma, puedo escribirlo de esta forma, ¿verdad? Con eso ya esta proposición se hace verdadera. O también anteponiéndole la negación, ¿verdad? Sí, no es verdad que naranja pertenece a... Yo sé que esta proposición es falsa, por tanto, al negarla se me hace verdadero, ¿sí? ¿Ok? Si yo digo 3 pertenece a... ¿Esta proposición es falsa o es verdadera? Falsa. Falso, ¿verdad? Porque mi conjunto es un conjunto de colores más no de números, ¿verdad? ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, rojo pertenece a este conjunto A, esta es una proposición Verdadera. verdadera, ¿verdad? Porque el color rojo sí pertenece a este conjunto, ¿sí? Sí. Si yo digo, por ejemplo, si yo escribo esto, ¿esta proposición es verdadera o falsa? Falsa. Falsa.
es falsa, ¿verdad? Porque yo estoy aquí diciendo azul no pertenece a este conjunto, pero azul sí pertenece, ¿verdad? Entonces, al decir no pertenece, estoy negando su valor de verdad, ¿correcto? ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ya. Más ejemplos sobre conjuntos. Fíjense, tenemos aquí conjuntos. Sí, por ejemplo, este conjunto A, compuesto por los números 1, 3, 5, 7, 9, está descrito ¿de qué forma? Está descrito por tabulación, ¿verdad? Por extensión o también llamado por tabulación, ¿sí? ¿Ok? Aquí tengo también otro conjunto que se lee de la siguiente forma. B es el conjunto de las X, tal que X cuadrado menos 3X menos 2 es igual a 0, ¿sí? Entonces aquí tengo descripción por Comprensión. comprensión, correcto, por comprensión, ¿sí? Porque estoy definiendo la característica, ¿sí? No estoy colocando los elementos. Tengo este conjunto, C es el conjunto de las X, tal que X es una persona que habita en la Tierra, ¿sí? También está escrito por comprensión, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Otro conjunto de el conjunto de es el conjunto formado por Tabulación. Tomás, Ricardo y Enrique, ¿sí? Extensión. Es una tabulación, ¿verdad? Sí. Tabulación. Otro conjunto, por ejemplo, es el conjunto de las X, tal que X es un estudiante y X está ausente de esta aula, ¿sí? Entonces, ya, ese conjunto, ¿cuál es? Es el conjunto de los que han faltado a clase, ¿verdad? ¿Sí? Por A o B motivo, ¿sí? Muy bien. Y así tenemos, fíjense, bastantes ejemplos, ¿sí? De conjuntos. ¿Ya? Este último, por ejemplo, también escrito por comprensión, dice H es el conjunto, sí, es el conjunto de es el conjunto dado por 2x más 1, ¿sí? Tal que x está entre 1 y 6, ¿sí? Y x pertenece a los números naturales, ¿ok? ¿Sí? Ya, entonces aquí también tengo escrito por comprensión, ¿ok? Recordemos que el punto y coma, ¿qué es? El punto y coma, ¿qué viene a ser? Una conjunción, ¿sí? Conjunción, por supuesto, sí, muy bien, ¿sí? ¿Ok? Entonces fíjense que aquí también estamos aplicando cuestiones que se han visto en lógica matemática, ¿sí? ¿Ok? Bien, por el momento quedamos hasta aquí, jóvenes, ¿sí? Y vamos a hacer el taller, el taller ya lo tienen subido al Moodle, ¿sí? Las indicaciones son las siguientes, ¿sí?